Muy bien, vamos a comenzar con nuestro curso de filosofía hindú. Recordando la última clase, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase, que era los Vedas, ¿sí? La parte de los Vedas. Teníamos que los Vedas estaban constituidos por mantras, por brahmanas, ¿sí? Vamos un poquitito ahí, acá. Dice, se denomina Vedas a los 4 textos sánscritos que forman la base del extenso sistema de escrituras sagradas del hinduismo. La palabra Veda proviene del término indoeuropeo relacionado con la visión. En sánscrito literalmente significa conocimiento. Los textos se desarrollaron dentro de la denominada cultura védica basada en castas, que son y etapas de la vida. Los 3 primeros Vedas fueron la división original, también llamada Trai o Trashi, que significa triple. Estos son el Rig Veda, que es un recital poético, el Yajur Veda, que es uso del sacrificio, y el Sama Veda, que son mantras o cánticos. Cada Veda se subdivide en 2 partes claramente identificables: mantra, brahmanas. Palabras de oración y adoración, mantras. Palabras de oración y adoración dirigidas al fuego, algunas formas del sol, algunas formas del aire, el cielo, el viento, con pedidos de riqueza, salud, longevidad, ganado, hijos, victoria, incluso perdón de los pecados. Por ejemplo, el Gayatri es la oración secreta que cantan los brahmanas 3 veces al día. También es cierto que nosotros estudiamos que no tan solo son esos los mantras, sino que también tienen toda una influencia a nivel químico en nuestro universo físico, astral, en nuestro en donde nuestro reinado, en donde se encuentran en la cabeza las glándulas que tenemos, epífisis, hipófisis, ¿sí? Ellas segregan toda una química que nos permiten estimular el sistema nervioso, nuestro cuerpo, y nos permite entrar en un éxtasis espiritual, ¿sí? Bien, y con respecto al Gayatri, nosotros sabemos que es un mantra que permite la luz en todo nuestro universo físico y astral, teniendo en cuenta que tenemos en nuestro cuerpo 14 planetas, ¿sí? Y mantiene en equilibrio y lleno de luz a cada uno de ellos. También tenemos toda una composición de los 5 elementos que se subdividen en nuestro cuerpo, conformando lo que es la totalidad de nuestro cuerpo y de nuestro universo. Y el Gayatri también lo que hace es equilibrar, armonizar esos elementos. Y llena de luz nuestro microcosmos y nos conecta con nuestro macrocosmos, ¿sí? Vamos ahora a la palabra brahmanas, que dice, consiste en explicación detallada para llevar a cabo ceremonias en las que se podían utilizar con provecho los mantras. ¿Mm? Bien. Así como los Vedas eran solo 3, los mantras son también 3. Tenemos el Rig, el Yajur y el Samam. El Rig son versos de alabanza
¿sí? Compuestos para ser recitados en voz alta, y plegarias litúrgicas para recitar en los sacrificios de fuego. El layús o layur son escritos en prosa y solo pueden ser murmurados durante el sacrificio de fuego. El sama serían versos métricos para ser recitados durante la ceremonia de plantas, ¿sí? O drogas psicotrópicas. Se debe tener en cuenta que tanto el Layur Veda como el Sama Veda contienen muchísimos textos del Rig Veda original. Vamos a ver entonces los Upanishad. ¿Qué eran los Upanishad? Recordemos, los Upanishad, ¿sí? Designa a cada uno de los casi 150 libros sagrados hinduistas, escritos en idioma sánscrito, ¿sí? Los Upanishad se basan, estos libros, en las experiencias de las personas que, cansadas de la religión oficial, tradicional, se retiraron a los bosques a vivir como ascetas y ermitaños. Digamos que eran anacoretas, ¿no? Pensaron por su cuenta y luego difundieron sus ideas. Los autores de estos libros se reunían para escuchar la palabra de algún maestro espiritual y conversar sobre la divinidad, ¿sí? Bueno, esos son los Upanishad, digamos que es una expresión libre de la espiritualidad con una base de los Vedas, pero por sobre todo la experiencia personal de ellos de llevar una vida como ascetas, ¿no? Luego viene el Bhagavad Gita. ¿Qué es el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es considerado la escritura hindú más importante por su valor filosófico, político, psicológico y espiritual. El término Bhagavad Gita significa la canción de Bhagavan. Dios, que posee todas las opulencias. Con frecuencia, el Bhagavad Gita se llama simplemente Gita o Gita, aunque el sustantivo sánscrito es femenino. Bien, el Gita, con sus 700 versos, es parte del texto épico del Mahabharata. Su contenido es la conversación entre Krishna, a quien los hinduistas consideran una encarnación de Vishnu, mientras que los hinduistas Vaishnava lo consideran el origen de Vishnu, y su primo y amigo Arjuna en el campo de batalla en los instantes previos al inicio de la guerra en Kurukshetra. Entonces acá nos explica que el contenido es la conversación entre Krishna y su primo Arjuna en el campo de batalla. Esa charla, que acá dice que fueron unos minutitos, ¿sí? Pero estuvo hecha en tiempo trascendental, antes de que comience la batalla en Kurukshetra. Krishna lo preparaba a Arjuna para ese momento. Y así fue respondiendo la confusión y el dilema moral que tenía Arjuna, ya que Arjuna representaba el alma, pero el alma estaba viviendo en un planeta con un cuerpo y tenía una misión. No es lo mismo que ser devoto que ser un avatar, que nacer para restaurar el bien. Cuando uno nace para restaurar el bien, está más allá, o sea, cuando uno nace para restaurar el camino del Dharma más que el bien, porque la palabra bien, bueno o malo es relativo. Cuando una persona nace para restaurar el Dharma, es un avatar. Y un avatar no es lo mismo que un devoto, no puede llevar una vida de santo, ¿sí? Tiene que hacer un montón de cosas que hacen los avatars. Y aunque tenga los principios del Dharma, en este caso va a estar más allá de esos principios porque va a tener que matar muchas partes, va a tener que matar muchas cosas que quiere y que frente a la religión no se deben hacer, pero eran necesarias para poder purgar el planeta y para poder purificarse de raíz, ¿sí? Purificar el planeta de raíz. Entonces él tenía un dilema moral: ¿cómo voy a matar? ¿Por qué voy a hacer una guerra si nosotros estamos en contra de todo eso? Sí, pero tenés que recuperar tu reinado, porque si lo dejas a tu reinado en manos
de esos demonios. Todo va a ser un caos en todo el universo. Entonces, no es lo mismo, repito, para que lo recuerden, un monje que un avatar. El avatar está más allá de las tres gunas. Bien, entonces Arjuna tenía esa cuestión moral y Krishna vino a darle la sabiduría, la inteligencia, a contarle todos los secretos que él no sabía para que él pueda ir preparado al campo de batalla, ¿no? Krishna explica a Arjuna los deberes como guerrero y como príncipe, ¿sí? No, porque él no era un monje, él era un guerrero y era un príncipe, haciéndolo con ejemplos y analogías de filosofías yógicas y vedánticas. Esto ha hecho que el Bhagavad Gita sea considerado una guía breve de la filosofía hindú. Durante su discurso, Krishna revela su identidad con el mismísimo Dios, ¿sí? Bendiciendo a Arjuna con una impresionante visión de su divina forma universal. Otros nombres. El Bhagavad Gita recibe también el nombre de Shitopanishad, ¿sí? Que sería el Shita Upanishad o el Yoga Panishad. Bueno, es decir, de escritura vedántica, ¿no? Por formar parte del Mahabharata, se le incluye entre los textos Smriti. Sin embargo, el ser también parte de los Upanishad tiene el estatus de Sruti, o escritura revelada. El Gita representa un resumen de las enseñanzas upanishádicas, siendo llamado también el Upanishad de los Upanishad. Además también es llamado Moksha, Moksha Sastra, que significa escritura de liberación. Sastra significa escritura y Moksha, liberación. Ya que trata de referente a la ciencia de lo absoluto y establece el camino para la emancipación hacia la trascendencia. Se desconoce cuál es el autor del Bhagavad Gita, pero se dice, ¿sí?, que la mayoría de los libros de la literatura de la India son anónimos, pero en el caso del Mahabharata, ¿sí?, se le atribuye la autoría al místico sabio Vyasa, que dice en las leyendas que en un plano sutil se conectó con Ganesha, y Ganesha le ayudó a Vyasa a recopilar todo esto y tras dejarlo como un legado para la humanidad. Bien. Bien, acá te dan datos históricos, ¿sí?, como para que uno se sitúe, y dicen que los estudiosos del tema sitúan la composición del Gita entre el siglo V y el siglo II a.C. Basándose en las diferencias entre los estilos poéticos, algunos especialistas del tema han señalado que el Bhagavad Gita se añadió al Mahabharata en una fecha posterior. Bueno, esto ya son especulaciones, ¿sí? Es algo tan antiguo que no sabemos en realidad qué pasó exactamente, más que tratar de nutrirnos con lo que quedó. Como el hinduismo ha tenido históricamente una tradición oral que ha transmitido el conocimiento de generación en generación durante miles de años, no es descabellado que las tradiciones religiosas hindúes consideren que las enseñanzas del Bhagavad Gita sean de una fecha anterior a la que apuntan los estudios del tema. Bien, el análisis de su contenido. El Bhagavad Gita es un manuscrito del siglo XIX. La Bhagavad Gita se desarrolla en el capítulo Bhishma Parva, el Mahabharata, y consta de 18 capítulos, ¿sí?, del 25 al 42 con un total de 700 versos. Los propios versos utilizan la variedad y el estilo de la métrica sánscrita,
con símiles, metáforas, siendo escrituras de una forma poética que tradicionalmente es cantada. De ahí el título, el canto divino. Van a recordar que cuando leen el Bhagavad Gita con Govinda, que él lo hace desde una cultura antigua y desde la religión Hare Krishna, él canta los versos en sánscrito y después se dice el significado según la traducción del maestro que lo haya traducido. Hay muchos Gita, por ejemplo está la traducción de Paramahansa Yogananda, la traducción de Gandhi, la traducción de Prabhupada, y hay muchas también interpretaciones libres de otros maestros que ustedes quizás no conocen. Pero la interpretación de Prabhupada es la más clásica, de un origen más antiguo, de un linaje de maestros muy antiguos. Vamos a hablar ahora del preludio del Gita. El tema principal del Mahabharata son las enseñanzas de dos familias primos reales conocidos como los Pándavas y los Kauravas, que le dicen los Kurus, que eran los hijos de dos hermanos, Pandu y Dhritarashtra, respectivamente. Dhritarashtra era ciego de nacimiento, por lo que Pandu heredó el ancestral reino, que comprendía la parte norte de la India moderna en torno al actual Delhi. Los hermanos Pándava eran Yudhishthira, el mayor, Bhishma, Arjuna, Nakula, Sahadeva. Los hermanos Kaurava eran en total de 100, siendo Duryodhana el mayor. Cuando Pandu murió a una edad joven, sus hijos, todavía pequeños, pasaron a estar bajo el cuidado de su tío, Dhritarashtra, quien usurpó el trono. Los Pándavas y los Kauravas fueron llevados juntos al mismo hogar, teniendo los mismos profesores, de los cuales los más notables fueron Bhishma y Drona. Bhishma, el abuelo sabio, actuaba como su jefe guardián y Drona como su instructor militar. Los Pándavas fueron dotados de justicia, autocontrol, nobleza y otros muchos más rasgos caballerescos. Por otro lado, los 100 hijos de Dhritarashtra, especialmente Duryodhana, adquirieron cualidades negativas, como la crueldad, la injusticia, la falta de escrúpulos, la codicia y la lujuria. Duryodhana, celoso de los 5 primos Pándavas, buscó formas para acabar con ellos. ¿Hasta acá alguien tiene una duda, una pregunta? ¿Chicos? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Bien, seguimos entonces. La guerra se hizo inevitable, Duryodhana y Arjuna, cada uno por su parte. Pidieron a Krishna que les ayudara en la guerra, ya que poseía el ejército más fuerte y era venerado como el más sabio y maestro yogi de esa época, el más grande. Krishna ofreció otorgar su ejército a uno de ellos y convertirse en su auriga y consejero del otro, pero no tocaría ningún arma ni participaría en la batalla alguna. Duryodhana eligió el vasto ejército de Krishna, mientras que Arjuna prefirió escoger a Krishna como su compañero. El reino entero respondió a la convocatoria de los Pándavas y los Kauravas. Los reyes, príncipes y caballeros de la India con sus ejércitos se reunieron en la llanura sagrada de Kurukshetra. El rey ciego, Dhritarashtra, deseó seguir el desarrollo de la batalla. El sabio Vyasa le ofreció
dotarle de una vista sobrenatural. Pero el rey se negó ante tal ofrecimiento, ya que consideraba que ver de cerca la destrucción de sus seres queridos sería demasiado para poder soportar. Vyasa reaccionó dotando de una visión sobrenatural a Sanjaya, que iba a actuar como reportero de Dhritarashtra. El Gita se inicia con la pregunta del rey ciego a Sanjaya respecto a lo que sucedió en el campo de batalla cuando los dos ejércitos se enfrentaron entre sí. El discurso del Bhagavad Gita se inicia en las postrimetrías de la batalla de Kurukshetra. Comienza con el príncipe Panda Arjuna, que se encuentra repleto de dudas en pleno campo de batalla. Consciente de que sus enemigos son sus propios parientes, amigos queridos y venerados maestros, Arjuna se dirige a su compañero Krishna buscando un consejo. En resumen, la principal materia filosófica del Bhagavad Gita es la explicación de los 5 conceptos o verdades básicas. Ishvara, Dios controlador. Shiva Atma, el alma viviente. Prakruti, la materia. Karma, el deber. Kala, el tiempo. Krishna aconseja a Arjuna con la gran idea del Dharma, es decir, la armonía y el deber universal. Comienza con el principio de que el alma es eterna e inmortal. Cualquier muerte en el campo de batalla solo supondría el desprendimiento del cuerpo, pero el alma es permanente. Arjuna no logra entender la naturaleza de las cosas, el privilegio de lo irreal sobre lo real. Sus miedos y resistencias se convierten en el impedimento para el correcto orden universal dármico. Esencialmente, Arjuna desea abandonar la batalla sin intervenir. Sin embargo, Krishna le advierte de que si no interviene, el cosmos caerá y la verdad se ocultaría. Con el objetivo de clarificar su consejo, Krishna expone los distintos procesos del yoga y la comprensión de la verdadera naturaleza del universo. Krishna describe los caminos yógicos de servicio devocional, de acción, de meditación y conocimiento. Fundamentalmente, el Bhagavad Gita propone que la verdadera ilusión proviene del crecimiento más allá de la identificación con lo temporal del ego, el yo falso, y el mundo efímero, de modo que uno se identifica con la verdad de la inmortalidad propia. El alma absoluta o Atma, a través de la separación del sentido material del ego, el yogi o el seguidor de un camino particular del yoga es capaz de superar su mortalidad y su vinculación con el mundo material para entrar en el reino de lo supremo y de lo inmortal. ¿Hasta acá se entendió eso último? Sí. Sí, maestra. Perfecto. Maestra, se entendió. Seguimos. Bien, hasta ahí se hizo como un resumen del Bhagavad Gita, ¿no? Que nosotros lo estamos leyendo. Recién vamos en la primer palabra del rey cuando le pidió que le cuenten qué pasaba en el campo de batalla. Y hemos aprendido con la lectura de los viernes del Bhagavad Gita cómo, llevado a un plano personal, el campo de batalla es nuestra mente, Kurukshetra sería nuestra mente, cómo los Kurus serían todas nuestras malas tendencias, nuestros malos hábitos, toda la información de irnos hacia afuera y haber perdido el reino del alma y que el ego esté reinando. Entonces, según este
estudio del Bhagavad Gita llevado a la vida personal de un yogi nos muestra que el ego ganó el reinado de lo que somos, cuando en realidad tendría que recuperarlo el alma, que representaría a los pándavas, para que conquistemos la virtud. Y nuestro universo interno, nuestro cosmos, porque también durante las clases en el ashram aprendimos que somos un universo, que somos todo un cosmos, no entra en caos. Por supuesto que acá, en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, está llevado a una época trascendental de la humanidad, en donde realmente estaba hablando del macrocosmos. Pero nosotros la lectura que hacemos los viernes está llevada a la vida personal de un yogi, mientras que también aprendemos la historia real de lo que pasó en el Bhagavad Gita. Bien, los Yoga Sutras de Patanjali, estos son otros de los textos que forman parte de la filosofía hindú. Dice, el libro que se considera más representativo para entender las ideas y propuestas filosóficas y morales del yoga, es el texto llamado Los Yoga Sutras de Patanjali. Este texto se comentará con mayor profundidad más adelante en el manual. Por el momento, podemos recalcar, relacionado con este tema, que en estos sutras o aforismos, Patanjali no hace referencia a los dioses hindúes. El único concepto o palabra que él menciona para representar a Dios es Ishvara, el cual se define dentro de los mismos sutras de una forma muy general y universal, simplemente con el dueño del universo. Acá ya Patanjali le sacó toda la complejidad y hizo los Yoga Sutras. Es importantísimo, este importantísimo texto no es un libro de rituales, creencias y dogmas religiosas, sino más un texto que trata sobre la naturaleza de la mente, cómo manejarla, cómo dominarla y encontrar ecuanimidad y tranquilidad en la vida, con lo cual podríamos decir que es más un texto psicológico que religioso, que además trata con conductas morales, no con ritos y creencias religiosas. Propone conductas, que son los 8 pasos del yoga. ¿Estoy grabando? Sí, maestra. Ah, bien. Me estaba asustando ya. Y digo, esto hay que leer todo de vuelta. ¿Cómo definir la palabra yoga? Hasta acá, antes de pasar a algo nuevo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con lo último que se dijo? ¿No? No, ¿Seguras, no? Si yo No, empiezo a hacer preguntas, me irán a responder bien. Bueno, después vamos a hacer un repaso y hacer preguntas, porque en cada encuentro vemos mucho y muchas cosas nuevas también, ¿no? Tendrían que hacer resumen de cada uno de los videos, de lo que fuimos viendo, lo que ustedes entendieron, para después hacer un resumen todos juntos, ¿no? Y a ver si hemos entendido bien. Maestra, los Sí. sutras los vamos a ver más adelante, ¿no? Yo he leído los sutras y en comparación con el Bhagavad Gita, por ejemplo, el Bhagavad Gita me fue más llevadero en cuanto a todo lo que me hacía sentir, y en cambio los sutras son como bien sintéticos. Exacto. Exacto, es como una recopilación de todo lo que nosotros venimos estudiando en el ashram, con el Bhagavad Gita, todo lo que vamos aprendiendo con Govinda también, para los que se suman a los días que él lee el Bhagavad Gita. Todo eso no existe. Él lo hizo simple. ¿Para qué? ¿Y por qué? Qué buena la pregunta.
Porque Patanjali transforma el yoga adaptable para todo tipo de conciencia, ¿sí? Toma lo más importante, lo que le va a ayudar al ser humano a reencontrarse con su parte espiritual. Librarlo, él trata de sacarlo más bien la parte psicológica, los principios morales, éticos, y todo desde un lugar práctico, psicológico, para que con esas formas el ser humano empiece a experimentar determinado autocontrol y a desarrollar determinados hábitos que naturalmente los va a llevar a explorar hacia temas más profundos. Pero estuvo bueno lo que hizo él para que sobrevivan, ¿no? Y sean adaptables a todo tipo de conciencia. Por supuesto que todo suma, ¿no? Todo suma. Y una cosa te va llevando a la otra. Para las personas que tienen una conciencia muy del cuerpo, se vuelven ashtangi, encuentran ellos, encuentran la liberación y la armonía, la seguridad y la inmortalidad en la superación física, ¿no? Y después tienen los que son hatha yogis, que encuentran el equilibrio entre a través de su psiquis y su energía, equilibrar sus energías y sus chakras. Ya es un poquito más místico. Y luego tienes otros tipos de yoga, ¿no? Como ser el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, del ayudar, del hacer por los demás de forma desinteresada, eso es compasión, ¿no? Después tenemos lo que es el Jnana Yoga, que es el que se dedica a estudiar los Vedas y todos los textos sagrados. Y está obviamente el Ashtangi, que trata de controlar su psiquis y a través de la superación física. Y bueno, y después está lo que sería la escuela, por ejemplo, nuestra escuela, la escuela Shanti, practica todo. Si ustedes se dan cuenta, hacemos Hatha, hacemos Bhakti, Karma, estudiamos, hacemos Jnana Yoga, también hacemos un poco Ashtanga Yoga cuando trabajamos con el control, cuando hacemos asanas difíciles, relacionando las prácticas con la superación psíquica. La escuela tiene esos fundamentos, no es una escuela solo de Ashtanga, una escuela solo de Hatha, una escuela solo de Jnana, sino que la escuela Shanti es holística, trabaja con todos y propone actividades y espacio para todas estas formas de yoga, para que cada uno de los alumnos que haga cualquier tipo de profesorado tenga la posibilidad de probar, de conocer y descubrir desde dónde quiere empezar su camino y empezar a hacerlo. No necesariamente tienen que hacer todo, excepto que le guste, pero si no, siempre hay espacios diferentes para que los alumnos puedan encontrar el camino que más les sirve. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo definir la palabra yoga? ¿Pude responder sus dudas, chicos? Antes de continuar. Sí, maestra. Sí, A mí me maestra. surgió una pregunta. ¿Cómo? Quizá no tenga, me surgió una pregunta que quizá no sé si tiene que ver en este momento, pero como nombró a Paramahansa Yogananda, a él le anteponen Bhakti Vedanta Paramahansa Yogananda. Bhakti es porque él tenía una práctica Bhakti, o cómo se puede interpretar bien ese Bhakti Vedanta. El Bhakti Vedanta es los que reconocen a Krishna, ¿sí?
y tienen lo que sería la práctica de la devoción, el respeto y la devoción a Krishna, como la forma de Dios. Y Vedanta es una persona que se ajusta a las escrituras de los Vedas. Pero hay que tener en cuenta que Paramahansa Yogananda es discípulo de Yukteswar, y Yukteswar es discípulo de Lahiri Mahasaya, que Lahiri Mahasaya es el discípulo de Babaji, que Babaji es también, ¿no?, una manifestación de Dios que vino a permitir una nueva era del yoga, en donde una persona que era grijasta, que era padre de familia, trabajador y un buen ser humano a nivel social, ¿no? Podía también ser un yogi. Aparte, se crea a través de eso la práctica de lo que es el Kriya Yoga, ¿sí? El Kriya Yoga es justamente la fusión de desarrollar las capacidades psíquicas del ser humano, pero previamente con muchos ejercicios de Kriya, Hatha, Bhakti y todo lo otro, teniendo en cuenta lo que es el Bhakti Vedanta, pero con muchas técnicas de pranayamas, de kriyas con asanas y pranayamas, autocontrol, diría yo, porque para que ustedes me entiendan, así como una parapsicología, no sé si alguien leyó alguna vez el método Silva, que es la parapsicología más básica que puede leer el ser humano para luego cuando uno empieza a estudiar el yoga te das cuenta que la parapsicología proviene del yoga en realidad, sobre todo de la época del Kriya Yoga, que se desarrolló las capacidades psíquicas, pero solamente se les enseñaba eso a los que ya habían pasado por un montón de kriyas y un montón de estudio Bhaktivedanta y de kriyas, y desarrollar las partes psíquicas. Mucho conocimiento, es hermoso. Después nosotros vamos a estudiar, cuando tenemos toda la vida, porque vamos a ser viejitos y nos vamos a seguir juntando, vamos a leer un libro del maestro de Paramahansa Yogananda, que es Yukteswar, en donde explica la ciencia sagrada. Es un librito que se llama así, que es genial porque explica todo lo referido al cosmos y a las eras, ¿no? Así que tenemos mucho por delante, ahí se le van a empezar a aclarar más las ideas. Bueno, eso quiere decir con Bhaktivedanta, Moni. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguna muchas gracias. Siempre cada cosa denota un infinito. Sí. Detona un infinito. Bien. Vamos a hablar un poco entonces cómo definir la palabra yoga. Yoga es un nombre genérico de la tecnología psicoespiritual de la India para apreciar el uso de la palabra tecnología en conexión con el yoga. Deberíamos reservarnos el nombre yoga para tradiciones originales en India y darle solamente a estas ese nombre. Etiquetas como yoga judía, yoga cristiana, yoga egipcia puede crear gran confusión. La definición del yoga se puede encontrar en muchos textos de literatura sánscrita, desde el antiguo Rig Veda hasta trabajos más recientes como manuales de Hatha Yoga, como el de nosotros. Cuando estudiantes occidentales se refieren al yoga, generalmente hacen referencia a posturas enseñadas en el Hatha Yoga. Cuando estudiantes de la India hablan sobre el yoga, generalmente hacen referencia al sistema filosófico de Patanjali llamado Raja Yoga o yoga clásico.
Es útil distinguir entre las tres formas principales de yoga: el yoga hindú, el budista y el jainista, cada una de las cuales tiene diferentes ramas. Por ejemplo, dentro del yoga hindú podemos encontrar el Hatha Yoga, al Raya Yoga, al Mantra Yoga y otras. Estas ramas están constituidas por diferentes escuelas, por ejemplo, la escuela de Goraya dentro del Hatha Yoga, y dentro de estas escuelas existen diferentes linajes, dependiendo de las líneas de transmisión de maestro a discípulo. Estas distinciones, sin embargo, no se utilizan de forma uniforme dentro de la literatura existente e incluso dentro de las mismas tradiciones del yoga. Existen muchas y muchos versos, interpretaciones tradicionales para la palabra yoga. A continuación, presentamos algunas de ellas. Perdón, maestra, dijiste Sí, hindú, budista y qué más. y jainista. Ah, jainista, gracias. Acá hay algo antes de pasar a continuar con eso, ¿no? Muy bonito, que explica cómo uno puede llegar a tener el control psíquico a través de la respiración. Y esto nos entregan los Upanishads. Dice, Svestasvatara Upanishad. Es un texto, ¿sí?, escrito 2 o 3 siglos antes de la era común. Y dice, reprimiendo su respiración, con sus movimientos controlados, con un mínimo de aliento, el sabio debería respirar por su nariz. Vigilante, debería controlar su mente, manas, como si fuera una carroza unida con caballos salvajes, en un plano limpio, libre de piedritas, fuego y guijarros, placentero a la mente con sonidos, y agua que no molesta los ojos, protegido del viento, como una cueva, él debería practicar yoga. Bueno, esto no tiene sentido, mucho sentido, si lo leemos así. Pero, para los que están en el ashram, y que venimos estudiando cómo el ser humano está constituido por elementos, yo les propongo que presten atención a este texto y traten de entenderlo teniendo en cuenta lo que significa cada elemento, ¿sí? Y todo lo que vienen estudiando. Bien, continuamos. Dice, vamos a ver ahora las definiciones tradicionales de la palabra yoga. La palabra yoga es etimológicamente derivada de la raíz verbal yug, que significa unir, conectar, y que puede tener muchas connotaciones tales como unión, conjunción de las estrellas, ley gramatical, ocupación, entre otras. Relacionada en el inglés con yoke, en francés con jou, y en alemán con shock, ruso higo, y en español yugo. Bueno, pueden seguir. Dice, Yoga Chitta Vitri Niroda. Para las que hicieron el profesorado de Hatha inicial, yo les pido que me digan cuál es el significado de esta en la guía de estudio, porque es muy importante. Miren, acá aparece, por ejemplo, Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga es el control de las fluctuaciones de la mente. Para los que están estudiando, saben que las fluctuaciones de la mente provienen del descontrol de qué función de la mente. Chicos. Manas, Sí, maestra. manas, muy bien. Después está el yoga karmasu kausalam. Yoga es la destreza, ¿sí?, en las acciones. Smatvan yoga. Yoga es llamado balance. Yoga es éxtasis, samadhi. Se dice que yoga es
la unificación de la... Escuchen esto, está genial. Yoga es la unificación de la respiración, la mente y los sentidos para un abandono de los estados de la existencia. Maitri Upanishad. Yoga es la unión de la psique individual con el ser trascendental. Yoga Yajnavalkya. Se dice que yoga es la unificación de las dualidades. Villa Yoga. Tam, Vidya, Dunka, Samyoga. Se sabe que yoga es la desconexión con la conexión con el sufrimiento. Se dice que yoga es la unión de la inhalación con la exhalación y la sangre con el semen, así como la unión del sol y la luna, la psique individual con el ser trascendental. Yoga Shiksha, de los Upanishads. Son versos sacados de diferentes textos. Bien. Esto es lo que ellos consideran yoga, la quietud constante de los sentidos. Escuchen, ustedes son profesores y tienen que tener esto, la quietud constante de los sentidos. Upanishad. Se dice que yoga es control. Brahmanda Purana, es un texto de los Puranas. Yoga es la separación del ser con el mundo material. Raja Martanda. Bien, vamos a reflexionar entonces. ¿Considera que el mantra yoga es una forma, una rama o una escuela de yoga? ¿Cómo definiría usted yoga? ¿Cuál de estas definiciones que se brindan en la lista anterior le resuena más? ¿Está de acuerdo con que existe una similitud entre la palabra yoga y la palabra religión? ¿Por qué? ¿De qué forma el concepto meditación se puede o no asociar a la religión? ¿Cómo podría enseñarse meditación de una forma secular? En la práctica tradicional del yoga en nuestro país, ¿qué aspectos la acercan más al concepto de religión? ¿Es el yoga para usted una religión? Si la autotrascendencia es fundamental como parte del corazón del yoga, ¿cómo esta idea se relaciona con la definición de yoga como control? ¿Siente que algunas de las enseñanzas del yoga contradicen sus propias creencias religiosas? Y si así fuera, ¿cuál de ellas? ¿Cómo resolvería usted ese conflicto? ¿Qué opina usted sobre la propuesta de algunas personas acerca de que Jesús visitó Kashmir, norte de la India, y que ahí fue inspirado por la sabiduría del yoga? Bueno, acá tiene, por ejemplo, esto, tarea para la casa. A ver, ¿qué responden para el sábado que viene? ¿Sí? Ahí Bueno, está. maestra. Bueno, y luego de esto, ya es como que hacemos una pausa, ¿sí? Para que tengan las respuestas, ¿no? Que solamente pide respuestas de esto último que estuvimos leyendo. De todas formas, yo les recomiendo que hagan como un resumen de cada encuentro. Los videos están ahí libres y gratuitos en el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse para que reciban todo, porque incluso si no pueden estar en el ashram, las enseñanzas del ashram, no digo todas, pero algunas son grabadas y están muy buenas para los que quieran profundizar y empezar a conocerse un poco más, empezar un camino espiritual más profundo, no solo ser profesores de un Hatha Yoga, sino ser un yogi, ¿no? Que hay una gran diferencia. Bueno, acá ya habla un poco Satyananda Sarasvati
¿sí? Que es un swami. La palabra swami quiere decir que es una persona autocontrolada, que está en brahmacharya, de autocontrol, y que se trata de mantener con su mente y su corazón puro, controlando todo, y siendo una persona coherente con lo que lee y estudia, ¿no? Y enseña. Ese es un swami. Y acá él habla, ¿sí? Uy, espere, voy a ir para acá. Hay muchos senderos diferentes del yoga, de hecho hay libros que citan la existencia de más de 100 diferentes tipos de yoga. Sin embargo, la mayor parte de estos senderos separados son las variaciones de unas cuantas formas básicas, ¿sí? Y acá habla un poco de la manera más profunda de la que hicimos nosotros en el Hatha inicial, de las diferentes variantes, ¿no? Que nace de los diferentes tipos de yoga. Y acá habla de las ramas, por ejemplo, el mantra yoga, el kundalini yoga, el aya yoga, el hatha yoga, el raya yoga, el patanjali yoga, el bhakti yoga, etc. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Está muy lindo. Los que ya hicieron el profesorado es como que ya tienen una base, nada más que esta es desde otra perspectiva, es mucho más profundo, muy, muy, muy bonito. Bueno, pero antes de ir a esta parte, tenemos esta hoja en blanco que indica también poder hacer un resumen de lo que vimos hasta hoy, que son varios encuentros. Con este son 5 encuentros, entonces yo propongo que respondan los que quieran, como les dije, este es un encuentro de filosofía, pero también es un curso, porque a medida de que vayan respondiendo, ¿sí? Vayan entregando estos cuestionarios, después de que los estudiamos y los hablamos a los cuestionarios, ustedes lo van entregando. Esto es un curso no tan solo de filosofía hindú, sino también de meditación. El segundo año se va a estudiar más meditación. Entonces se entrega un diploma de instructor en filosofía hindú y meditación a todos aquellos que rellenen este cuestionario y exponga y entregue un resumen de las 5 clases que hemos tenido. Esas personas van a entrar en carrera, por decirlo, ¿no? Y en su momento van a recibir su diploma, ¿sí? Y las que no, solamente entran porque les gusta, y por ahí participan, pero no están haciendo una carrera, no hay problema, es libre y gratuito. Y va a recibir un diploma aquellos que presenten las instancias de trabajo que se les pide. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, así que si no tienen tiempo, si no es eso lo que quieren, no hay problema. No hay problema. ¿Cuánto horario hay, maestra? No sé, vamos sobre... no se adelanten, vivan el presente, porque si no, no disfrutan de nada. No les voy a decir nada. Ahí tienen el manual aparte, y todo está en el manual. Pero aparte de eso, relájense, disfruten. Y aparece algo, lo hago, bien. O no, más adelante. Veo, ¿sí? Lo hago ahora lo disfruto y después, más adelante, lo vuelvo a hacer y ahí ya rindo. Porque en realidad el objetivo no es recibirse, el objetivo es disfrutarlo, para apropiárnoslo y mejorar nosotros. El objetivo no es el título, el objetivo es empezar a mejorar nuestra vida. Lo que hace el título es quizás ayudarte a que vos te centres, te organices y plasme el conocimiento un poquito más que el resto, porque luego lo vas a tener que transmitir
y la escuela es la que te va a recomendar, es la que te avala, es la que te formó. Entonces es importante que tengas, ¿no?, esos avales, que eso para que vos puedas dar tus cursitos, tus talleres. Recuerden que cursos no pueden dar, no sé, se pueden dar talleres, ¿sí? Para dar cursos tienen que estudiar muchos años y ser profesores formadores. Un instructor puede dar talleres, puede dar charlas, ¿no? Y entregar quizás un certificado de su propio centro. No es lo mismo que entregar formación. O sea, ustedes para poder dar este curso, como lo estoy dando yo, tienen que ser profesores formadores, entonces sí ahí sus certificados son entregados con los avales de la escuela. Si no, no. Porque se requiere mucho, mucho más andar para poder estar en esos lugares, decir voy a formar a alguien. Pero sí uno puede dar talleres, una introducción a la filosofía, y por sobre todo también muchos de ustedes, como yo les dije, pueden dar talleres, pueden dar introducciones, y bueno, por ahí cobrarla, pero fundamentalmente la escuela no lo cobra, pero lo que con respecto a este curso, sí tengo intereses. Y mi interés es que este curso te nutra para que vos, aunque sea una vez a la semana, des charlas, des meditaciones, hables y les regales a tus alumnos, así como has recibido este regalo, el conocimiento. Más allá que bien organizado y bien armado, se puede armar talleres, pero fundamentalmente es para que te nutras y puedas regalar una vez a la semana este conocimiento y algunas técnicas para ayudar a las almas que no tienen el pasar económico de muchos de ustedes, ¿sí? Y bueno, y la escuela hace eso. Por lo tanto, si ustedes también conocen a alguien que realmente tiene la necesidad de hacer yoga, tiene el ashram, que es gratis, si ya tiene, ¿no?, una trayectoria, si es profesor es instructor de Hatha Yoga, pero nunca hizo un curso, pero enseña hace un montón, pero tampoco tiene plata, bueno, que se sume, ¿no? Que se sume a esto, porque ser una persona espiritual, tener una guía, un acompañamiento, no se le debe negar a nadie porque no tenga plata, porque este es un legado de la humanidad. Los grandes maestros y todos los que nos dieron estos textos, y todos los maestros de linaje que tenemos, los que estamos hoy acá, tenemos que ser compasivos, fundamentalmente. Cuando uno entra en este mundo, ya no puede trabajar otra cosa después cuando avanzás demasiados años. Ya es como que te tenés que dedicar a esto, entonces tenés que cobrarlo, pero cobrarlo para vivir bien, no para que hacerte millonario y, no sé, irte para cualquier lado. Decir, bueno, tengo lo que necesito y el resto de mi tiempo también lo dono para ayudar a otras almas, porque eso es el yoga en realidad. Así que, con respecto a esto que es el curso de filosofía, sí, no lo hago como un SEBA, lo hago como una cadena de favores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Obviamente que ustedes son dueños de hacer lo que quieran después, pero confío en el corazón de ustedes. Y si no, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos estudiando si no confiamos? Así que bueno, eso es, chicos. Los amo y nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Si quieren recomendar el curso, nada, ya saben, le dan los horarios, el mismo ID de siempre, porque ustedes vieron que yo espero un rato antes de que ingresen para ver quiénes son, ¿no? Y si veo a alguien desconocido, seguramente saludaré y preguntaré quién es. Entonces, así vamos a poder ir integrando. Hay cierto control, ¿no? Le entregan el ID, le entregan los horarios,
me avisan en todo caso también, que es muy probable que aparezca tal persona con tal nombre, y vamos para adelante. Este es un espacio abierto para todo el mundo, diría yo, pero quizás todo el mundo no lo sabe. Los amo. Shanti, nos estamos viendo. Maestra, Gracias, maestra. Lindo fin de, muchas gracias. o salimos para Reiki. Y los de Reiki se pueden quedar. Yo voy a hacer un break y a las 9:30 comienzo con Reiki. Bueno, Los que son del curso tercer nivel se pueden quedar. Yo voy a hacer una pausa, de ahí controlo que estén todos y ya comenzamos con tercer nivel. Está grabando, maestra, todavía. ¡Oh! Bueno, ya, Col, me olvidé. Hasta el lunes.